Yo no estaba preparado para eso. Uno piensa que los golpes más duros vienen del destino, de la enfermedad, de los años, no de un hijo. Y sin embargo, esa mañana, mientras me servía el mate como lo hacía desde hacía años, escuché la frase que me desarmó. Papá, ya no podés vivir acá. No lo dijo con bronca. Lo dijo como quien anuncia que va a llover. Estaba parado frente a mí con los brazos cruzados, la cara tensa, sin siquiera mirarme a los ojos. A su lado, Mariana, mi nuera, sostenía a la nena más chica en brazos. No dijo una palabra, pero su silencio pesaba más que cualquier grito. Yo me quedé quieto. Pensé que había escuchado mal. Me reí, incluso. Una risa absurda, tonta, para romper el aire que se había vuelto espeso de repente. ¿Cómo decís?, le pregunté. No te lo tomes a mal, viejo. Pero Mariana y yo lo venimos hablando hace rato. Los papás de ella están mal. Ya no pueden mantenerse solos. Vienen a vivir con nosotros. Se hizo un silencio largo. El reloj colgado en la pared marcaba las 10:12, y recuerdo eso con precisión porque mi mirada se clavó allí, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Y yo? Martín tragó saliva. No hay lugar para todos. Sentí que el piso se me abría. Yo había construido esa casa. Con mis manos. Ladrillo por ladrillo. Desde el cimiento hasta el último alero. Cada rincón llevaba el sudor de mi juventud. Los callos de mis manos. Las noches sin dormir. ¿Querés que me vaya? Martín bajó la mirada como un chico que ha sido descubierto haciendo algo indebido. No es que te echemos, solo... no hay otra opción. Sí me están echando, pensé. Lo estaban haciendo, pero sin el valor de nombrarlo como tal. Porque eso es lo que duele más. La cobardía envuelta en palabras suaves. La nena me miraba con sus ojos grandes. Me dolía que ella no entendiera lo que estaba pasando. Que quizás, en unos años, no recordara siquiera que yo había vivido ahí. Que su abuelo era parte de su vida diaria. Me pregunté si su hermanito, el mayor, al menos recordaría que yo le enseñé a andar en bicicleta. No dije nada. Caminé despacio hasta mi cuarto. Cerré la puerta y me senté en la cama. Las manos me temblaban. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escaparse. En la mesa de noche estaba el retrato de Nora, mi mujer. Le hablé en voz baja, como si me pudiera escuchar. ¿Viste, amor? Lo criamos con tanto amor. Y mira. Me recosté. Miré el techo. Ya no era mi casa. Me lo habían dicho sin violencia, pero con una frialdad que me partió en dos. Me sentí viejo. Inútil. Un mueble viejo que estorba. Esa noche no cené con ellos. Escuché las voces desde el comedor, los platos, la risa de los chicos. Nadie tocó mi puerta. Nadie me preguntó si quería un poco de sopa. Ni siquiera dejaron el plato servido, como otras veces. Habían empezado a borrarme. A la madrugada, me desperté. Caminé por la casa en silencio, como un fantasma. Toqué la pared del pasillo, como si quisiera despedirme. Vi las marcas de altura que había hecho con Martín cuando era chico, con fechas escritas a mano. 8 años, 1:22 me. Todavía estaban allí, casi borradas. Fui al patio. Olía a tierra mojada. Las plantas que cuidaba estaban marchitas, ya nadie las regaba. Me agaché y acaricié el tronco del limonero que yo mismo había plantado. Sentí una punzada en el pecho. Volví a mi cuarto. Me senté otra vez en la cama y lloré. No un llanto escandaloso, no. Lloré en silencio, como lloran los que han aguantado mucho, los que ya no saben si el dolor es tristeza o rabia. Recordé la última vez que Martín me abrazó. Fue hace años, cuando nació su segundo hijo. Me dijo, «Gracias por todo, viejo. No sé qué haríamos sin vos». ¿Dónde había quedado ese hijo? Pensé en irme al día siguiente. Pensé en quedarme y fingir que no había escuchado nada, pero sabía que nada sería igual. Algo se había roto. Algo que no se arregla con palabras ni disculpas. Me habían sacado el lugar que era mío. El único lugar del mundo que sentía como propio. Al amanecer tomé una valija vieja del ropero. Empecé a guardar algunas cosas. La ropa, unos libros, una libreta de ahorros que nunca toqué. Dejé los marcos, las fotos, los adornos. No quería cargar con recuerdos que pesaran más que mis pasos. Martín no estaba cuando salí. Mariana me vio y bajó la mirada. Le dije que no se molestara.
que no necesitaba ayuda, que podía solo. La nena salió corriendo y me abrazó la pierna. Me dijo: ¿A dónde vas, abuelito? Le respondí que a caminar un rato, que volvería más tarde. Le mentí. Fue la única vez que le mentí en mi vida. Cerré la puerta detrás de mí. No miré atrás. Esa fue la última vez que crucé ese umbral como padre. Desde entonces, me convertí en otra cosa. En alguien que empieza de nuevo, no por voluntad, sino porque le arrancaron las raíces. Nunca fui un hombre de lujos. No porque no los quisiera, sino porque aprendí desde chico que el verdadero valor de la vida no se mide en lo que uno acumula, sino en lo que uno entrega. Y yo entregué todo. Lo hice con gusto, sin reclamos, porque cuando uno ama de verdad, el sacrificio no se siente como castigo, sino como destino. Martín llegó a nuestras vidas después de años de intentarlo. Nora y yo pensábamos que no podríamos tener hijos, y cuando finalmente ocurrió, lo recibimos como un milagro. Recuerdo todavía la noche en que nació, en el hospital viejo del centro de Salta. Era un bebé pequeño, frágil, que lloraba como si supiera ya lo difícil que sería el mundo. Lo sostuve por primera vez con las manos temblorosas, temiendo romperlo. Ahí entendí lo que significaba vivir para alguien más. Los primeros años fueron duros. Nora tuvo complicaciones de salud tras el parto. Yo daba clases en una escuelita rural a casi 2 horas del centro. Salía de casa a las 5 de la mañana y regresaba cuando ya era de noche. A veces caminaba kilómetros porque el colectivo no pasaba, pero cada vez que abría la puerta y lo veía correr hacia mí, con los brazos abiertos, todo valía la pena. No teníamos mucho, vivíamos en una casita de adobe alquilada, con goteras que parchábamos como podíamos. En invierno se nos congelaban los dedos, y en verano, el calor nos dejaba sin aliento. Pero yo me juré que un día tendría una casa propia, no para mí, para ellos, para Martín. Los fines de semana trabajaba de ayudante de albañil. Aprendí de a poco, hasta que fui construyendo la casa que algún día sería la nuestra. Ladrillo a ladrillo, sin planos, sin arquitectos, solo con el sudor y el consejo de los vecinos. Me acuerdo de esa primera noche que dormimos en la casa nueva. Todavía no tenía puertas ni ventanas, pero ya se sentía como un hogar. Nora lloró de emoción. Martín dormía envuelto en una frazada, ajeno al milagro. Durante años, todo lo que entraba lo repartía en 3 partes: comida, estudios de Martín, y lo que fuera necesario para que a Nora no le faltara su medicación. A veces yo no comía del todo, o usaba zapatos con agujeros, pero ellos nunca lo supieron. Lo escondía con orgullo. Un padre no deja que sus hijos vean cuánto duele renunciar. Cuando Martín empezó la secundaria, yo vendí mi motocicleta para comprarle una computadora usada. Quería estudiar informática. Se pasaba las noches frente a la pantalla, y yo lo observaba desde la puerta, como quien ve un sueño cumplido. Nunca le dije que me había quedado sin transporte, que volvía caminando bajo la lluvia o el sol. Era suficiente con verlo feliz. Nora murió el año que Martín cumplió 18. Fue como si el mundo se partiera al medio. Me quedé solo, pero no me permití caer. Tenía un hijo que necesitaba seguir adelante, y así lo hice. Fui madre y padre. Cocinaba, limpiaba, lo alentaba en cada decisión. Cuando conoció a Mariana, me alegró verlo enamorado. La trajo un domingo a casa. Tenía una sonrisa tímida y unos ojos que me recordaron a los de Nora. Me esforcé en recibirla con cariño, en hacerla sentir parte, aunque noté desde el principio que ella me observaba con cierta reserva, como quien evalúa más de lo que acepta. Los ayudé con todo. Vendí una parte de un terreno heredado para pagar la boda. Les cedí el cuarto grande, pinté las paredes, les compré muebles con mis ahorros. Cuando nació su primer hijo, me ofrecí a cuidar al bebé mientras ellos trabajaban. Nunca pedí nada a cambio. Lo hacía con amor. Los chicos crecieron con mis cuentos, con mis manos viejas cocinándoles pan casero. Cada Navidad les escribía una carta, como si fuera Papá Noel. Les enseñé a leer, a andar en bicicleta, a no tener miedo a la oscuridad. Yo era el que apagaba las pesadillas. Cuando Martín perdió su trabajo por unos meses, fui yo quien sostuvo la casa con mi pensión. Lo hice sin hacerle sentir vergüenza. Le dije que era normal, que todos pasamos por momentos así. Mariana apenas me miraba en esos días, pero yo insistía en creer que el amor lo podía todo.
Y un día, cuando Martín me pidió que le firmara unos papeles para organizar los trámites de la casa, no dudé. Firmé sin leer. Confié, siempre confié. Porque un padre no imagina que su hijo pueda volver ese acto de fe en un arma. Hoy, sentado en este cuarto prestado, pienso en cada una de esas cosas. No con rencor, sino con tristeza, porque me doy cuenta de que fui invisible para ellos, incluso mientras les daba todo. Que confundieron entrega con obligación, amor con costumbre. Yo no necesito una medalla. Nunca quise reconocimiento. Pero al menos, una palabra. Un, gracias papá. Un, no te vayas. El amor que di no fue pequeño. Fue inmenso, pero me lo devolvieron envuelto en silencio. Me borraron de la casa que construí, de la familia que sostuve, de la historia que escribí con mis propias manos, y sin embargo, aún ahora, al recordar todo eso, siento que lo volvería a hacer. Porque el amor verdadero no depende de la recompensa. Se da, aunque duela. Se da, aunque al final, uno quede solo. No fue de un día para el otro. Si hubiera sido así, tal vez habría sido más fácil. Un golpe directo se encaja, se enfrenta, se supera o te tira al piso de una vez. Pero esto fue un desgaste lento. Una grieta que empezó tan delgada que apenas se notaba, pero que con los años terminó por partirlo todo. Después de que Martín y Mariana se mudaron definitivamente conmigo, o mejor dicho, yo con ellos, aunque la casa siguiera estando a mi nombre, los primeros meses fueron tranquilos. La rutina nos unía. Yo llevaba a los chicos al jardín, preparaba el almuerzo, limpiaba. Me gustaba sentirme útil. Creía que estaba ayudando a que ellos pudieran concentrarse en trabajar y crecer. Pero lentamente, lo que al principio era agradecimiento, se fue transformando en costumbre. Y después, en exigencia muda. Al principio eran cosas pequeñas. Comentarios lanzados al aire, sin mala intención aparente. ¿Otra vez hiciste guiso, papá? O, ¿te olvidaste de apagar la estufa? Mariana los decía con una sonrisa tensa, pero los decía. Yo fingía no escucharlo. Me decía que todos tenemos días malos. Después llegaron los olvidos. Se sentaban a cenar sin avisarme. O hacían planes con los chicos sin incluirme. La primera vez que vi cómo se iban a un paseo sin decirme nada, me quedé en la puerta, con la campera en la mano, creyendo que me estaban esperando. Fue mi nieto quien me gritó desde el asiento trasero, «¡Chao, abuelo!». No me dolió el paseo, me dolió no ser considerado. Una noche, mientras guardaba los platos, escuché a Mariana decirle a Martín en la cocina, «Tu papá ya está grande, tenemos que empezar a pensar en nuestro espacio». Fue un susurro, pero yo lo escuché, y lo sentí como una aguja en el pecho. A veces me decían que no hacía falta que lavara, que descansara, pero lo decían con esa voz cargada de fastidio, como si estuvieran cansados de que mi sombra estuviera ahí. Otras veces, simplemente no me hablaban. Silencio en la mesa. Silencio al entrar y salir. Y en ese silencio, uno se empieza a preguntar si de verdad molesta, si está ocupando un lugar que ya no le pertenece. Un día llegué de comprar pan y encontré la puerta con traba. Golpeé. Pensé que no me escuchaban. Golpeé más fuerte. Me abrió mi nieto, con la cara confundida. Nadie dijo nada. Yo tampoco. Pero desde entonces, la llave ya no estaba en mi bolsillo. Mariana me la pidió para organizarse mejor. Las conversaciones con Martín se volvieron escasas. Ya no me contaba sus cosas. Ya no me preguntaba cómo estaba. Apenas si cruzábamos frases sueltas. Yo intentaba, claro que sí. Le preguntaba por su trabajo, por sus proyectos, por los chicos. Pero él respondía con monosílabos. O me decía, «Estoy cansado, después hablamos». Y ese después nunca llegaba. Una tarde, me animé a decirle que me sentía algo relegado. Que extrañaba nuestras charlas, nuestras caminatas. Me miró sin levantar la vista del celular y dijo, «Papá, estás dramatizando». Eso fue todo. Como si mis emociones fueran un capricho. Como si mis palabras ya no tuvieran peso. A veces Mariana me corregía delante de los chicos. Si les contaba una historia o les enseñaba algo, me interrumpía. «Eso ya no se hace así, don Ernesto». Siempre con ese tono dulce envenenado. Me convertí en un personaje secundario. Uno que, además, debía agradecer por estar ahí. No sé en qué momento empecé a caminar más despacio, a hablar menos, a encerrarme más temprano en mi cuarto.
No fue una decisión. Fue una adaptación. Como cuando uno se acostumbra al frío, al ruido, a la soledad. Me decía a mí mismo que era mejor así, que no quería incomodar. Pero había momentos que me desgarraban. Como cuando escuché a mi nieto decirle a su madre, ¿por qué el abuelo no se va a su casa? Y ella respondió, esta es su casa. Pero su tono la delataba. No era una afirmación, era una excusa. Empecé a escribir en una libreta. No poesía, no pensamientos profundos, solo frases sueltas. Hoy me olvidaron en el almuerzo. Hoy el nene me dijo que molestaba con tanto hablar. Hoy no escuché mi nombre en todo el día. Era como dejar constancia de que yo existía, de que no era un fantasma. Una noche escuché una discusión entre ellos. Mariana gritaba, tu papá se mete en todo, no puedo con él acá. Y Martín no la contradecía. Solo decía, es que no tengo dónde mandarlo. Como si fuera una carga que nadie quiere sostener. Como si fuera un mueble viejo, demasiado pesado para mover, pero imposible de tirar sin culpa. Aún así, yo seguía. Regaba las plantas. Compraba cosas para la casa. Arreglaba enchufes. Pintaba esquinas. Recogía los juguetes de los chicos. Me aferraba a esos gestos como si fueran salvavidas, porque si dejaba de hacer todo eso, ¿qué quedaba? ¿Qué era yo si no podía ser útil? Una mañana, Mariana me miró de frente por primera vez en mucho tiempo. Estaba cansada, con los brazos cruzados. Me dijo, don Ernesto, usted puede quedarse, pero al menos colabore limpiando el baño. Todos vivimos acá, todos ayudamos. Me quedé callado. Asentí. Pero algo en mí se rompió. Esa fue la primera vez que sentí que ya no me consideraban familia. Que no me veían como un ser querido, sino como un huésped incómodo que había excedido su estadía. Y aún así, seguí. Porque todavía creía, en el fondo, muy en el fondo, que las cosas podían volver a ser como antes, que un día Martín se despertaría y recordaría quién fui para él, que los chicos vendrían a abrazarme sin que yo los llamara, que Mariana quizás me hablaría sin ese tono filoso. Pero no pasó. Pasaron días, semanas, meses. Y cada vez que cruzaba esa casa, sentía que caminaba sobre un puente que se iba cayendo detrás de mí, paso a paso. Hasta que un día ya no quedó nada. Entonces llegó ese momento. La mañana del papá, ya no podés vivir acá. Y comprendí que la herida no era de ese día, era antigua. Había empezado a sangrar mucho antes, pero yo, por amor, por fe, o por miedo, me negué a verla. No dije nada el día que me echaron. Me fui con la dignidad rota, pero la cabeza en alto, no porque fuera valiente, sino porque ya había aprendido a caminar en silencio, incluso cuando por dentro me estaba cayendo a pedazos. Pero lo que ni Martín ni Mariana sabían, o quizás habían olvidado, era que yo aún tenía algo. Algo que nunca debí regalar. Algo que pensé que era amor, pero que ahora, en mis manos, se transformaba en escudo. Me refiero a la casa. Esa casa que construí desde los cimientos, ladrillo a ladrillo, durante casi 20 años. Yo había firmado papeles para cederles el uso, sí, pero nunca terminé el trámite de donación ante escribano. Nunca se transfirió la propiedad de manera formal. Legalmente, seguía estando a mi nombre. En su momento lo hice sin pensar. Martín me había dicho, es solo para estar más tranquilos, papá, por si pasa algo. Y yo, ciego de confianza, firmé. Pero no completamos la escritura porque se demoraron unos trámites en la municipalidad y luego él lo dejó estar. Después vemos, me dijo, y yo, como tantas otras veces, no insistí. Esa carpeta azul con los documentos de la propiedad estaba guardada en el fondo de un armario viejo en mi cuarto. La envolví con bolsas para que la humedad no la alcanzara. Junto a ella estaban mis libretas de ahorros, 2 pequeños certificados de plazo fijo y una copia del testamento que había escrito con la ayuda de un viejo amigo abogado. Él me había dicho, años atrás, no regales nada en vida, don Ernesto. Prevé, pero no te despojes. A veces los hijos se olvidan de que uno también es humano. También tenía otra cosa. Respeto en la comunidad. Aunque me sentía olvidado en mi casa, fuera de ella aún me recordaban. Algunos de mis exalumnos me buscaban de vez en cuando.
Uno de ellos, Darío, era abogado. Otro, Diego, trabajaba en la municipalidad. A ambos les había enseñado a leer cuando eran chicos, y ambos me llamaban profe, con un cariño que aún dolía por dentro, porque me recordaba que el respeto que perdí dentro de mi hogar aún existía afuera. La noche que salí con la valija en la mano y me instalé en una pensión barata en el centro, no dormí. Me quedé sentado mirando la pared, con la carpeta en el regazo. La abrí. Toqué los documentos. Eran papel y tinta, sí, pero también eran historia, eran justicia, eran mi voz. Pensé mucho en lo que significaba tener ese poder en las manos. No lo quería usar por venganza. No era ese el hombre que soy. Pero ya no era tiempo de seguir cediendo por amor. Porque el amor sin respeto se vuelve una jaula. Y yo, a mi edad, no estaba dispuesto a morir encerrado en el olvido. Fui a ver a Darío. Me recibió con un mate caliente y un abrazo. No le conté todo de inmediato. Me costaba. Sentía vergüenza, como si el traicionado hubiera sido culpable. Pero con el tiempo, entre silencios y pausas largas, le conté todo. Profe, me dijo, usted no tiene que soportar esto. Legalmente, esa casa sigue siendo suya. Tiene derecho a decidir quién la habita y en qué condiciones. No quiero echar a mis nietos, le dije. Y no hace falta. Pero puede recuperar su lugar, su dignidad. Podemos actuar sin herirlos, con claridad, con ley, con respeto. Pero usted tiene que decidir hasta cuándo va a callarse. También fui a ver a Diego. Me ayudó a revisar el estado catastral de la propiedad. Todo seguía en orden. Yo figuraba como único titular. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin nudos en el pecho. Me sentía extraño, como si me estuviera viendo desde afuera. Un viejo, solo, con una carpeta y algo de dinero guardado. No era mucho, pero era suficiente. Suficiente para no tener que agachar más la cabeza. Suficiente para recordar quién fui. ¿Quién soy? Pensé en qué habría hecho Nora en mi lugar. Ella siempre fue más firme que yo, más clara. Me habría dicho, no te dejes borrar, Ernesto, no naciste para eso. También pensé en mis nietos. No quería que crecieran creyendo que está bien tratar así a un padre. Que la edad vuelve a la gente descartable. Yo no podía enseñarles eso. Aunque fuera desde lejos, aunque ya no me abrazaran como antes, debía darles una última lección. Una que no se enseña con palabras, sino con actos. Así fue como empecé a escribir una carta. No una carta de reproche, una declaración de propiedad, de intenciones, de límites. Con la ayuda de Darío, la transformamos en un documento legal, un aviso formal. No era una demanda, era un recordatorio. Esta casa tiene dueño, y ese dueño no ha muerto. También fui al banco. Retiré una parte de mis ahorros. No era mucho, pero suficiente para alquilar un lugar decente. Incluso pensé en una pequeña casita cerca del río, donde había vivido mi hermano mayor. Estaba en venta, en mal estado, pero con potencial. Quería volver a tener un espacio donde pudiera tomar mate en paz, donde pudiera tener mis libros, donde pudiera volver a respirar. Y entonces me di cuenta de algo más. Durante años pensé que lo único que tenía era esa casa, pero no, tenía más. Tenía mi nombre, tenía mis recuerdos, tenía la capacidad de empezar de nuevo. Aunque doliera, aunque costara, aunque significara aceptar que a veces el amor de un hijo no alcanza, el secreto que guardé durante tanto tiempo, ese pedazo de papel que no parecía gran cosa, se convirtió en mi salvavidas, porque me recordó que no todo está perdido. Que incluso cuando te tiran al costado del camino, si te quedan las manos limpias y la conciencia clara, todavía podés levantarte, y así lo haría, no para castigar, sino para no desaparecer. Me llevó semanas reunir el valor, no por miedo a perder, sino por la costumbre de no pelear. Cuando uno ha pasado la vida entera cediendo por amor, por paz, por los hijos, cuesta entender que a veces también hay que decir basta, no por rencor, sino por respeto a uno mismo. Yo no quería venganza. Nunca la quise, pero tampoco podía seguir, siendo ese viejo invisible, que se aparta sin hacer ruido para que los demás vivan cómodos. Ya no. Ya había dado demasiado. Ahora, lo que necesitaba era recuperar algo que había dejado olvidado entre facturas pagadas, regalos de cumpleaños y silencios guardados. Mi dignidad. La carta que redacté con Darío era clara, jurídica, pero también humana. Informaba que la propiedad seguía a mi nombre,
que si bien permití de buena fe que mi hijo y su esposa vivieran allí, no era una cesión definitiva, que me reservaba el derecho de habitar la vivienda o, en su defecto, decidir su destino legal. Leí esa carta más de 20 veces antes de entregarla. No por dudas, sino por tristeza, porque cada palabra, aunque justa, me dolía. No era esto lo que había soñado cuando imaginé mi vejez. Yo había visualizado nietos en mi regazo, meriendas compartidas, cumpleaños con tortas simples y abrazos sinceros. No juicios, no advertencias, no notificaciones, pero la vida no siempre se pliega a nuestros sueños. Entregué la carta en persona, toqué el timbre un martes al mediodía. Mariana me abrió con el ceño fruncido, como si le molestara el sol que entraba por la puerta. «¿Qué haces acá?», preguntó sin moverse. «Vengo a dejar esto». Le extendí el sobre. No dije más. No entré. No pedí pasar. No pregunté por los chicos. No me atreví. Tal vez no estaba listo para ver el eco de mi propia sangre ignorándome en su sala. Me fui caminando despacio, sin mirar atrás. Esa noche dormí en una habitación alquilada, pero sentí que era mía. No tenía mis cosas, pero tampoco mis cadenas. Preparé té con una pava vieja que me regaló una vecina de la pensión. Me senté junto a la ventana, abrí un cuaderno y escribí. No me fui, me encontré. Desde entonces, cada día sumé algo nuevo a mi vida. Una caminata por el parque, una charla con un antiguo colega, una visita a la biblioteca. Empecé a mirar a los ojos, de nuevo, a responder con firmeza. Me descubrí diciéndole no a cosas que antes aceptaba por miedo, y en ese no encontré libertad. Una mañana, mientras esperaba en la fila del mercado, una señora me tocó el hombro. ¿Usted no era maestro? ¿El que vivía en la casa de la esquina con la enredadera? Asentí, con una sonrisa. Mi nieto aprendió a leer con usted, dijo. Nunca se olvidó de eso. Esas palabras fueron más poderosas que cualquier sentencia judicial. Me recordaron que yo era alguien, que había dejado huella, que mi historia no empezaba ni terminaba en el gesto cruel de un hijo confundido. A las 2 semanas recibí respuesta. Martín me llamó, su voz temblaba, como cuando era niño, y venía a pedirme perdón por haber roto algo. Papá, leí la carta. Lo sé. Silencio. Largo. Infinito. No sabía que todavía estaba a tu nombre. Nunca lo dejé de estar. No quise que llegara a esto. Fue Mariana la que... No sigas, lo interrumpí. No busques culpables. No vine a dividir, vine a recordarles que yo también existo. ¿Qué vas a hacer? Todavía no lo sé. Pero esta vez, lo decidiré yo. Y colgué. No con rabia. Con paz. Porque por primera vez en mucho tiempo, tenía el control de mi destino. No necesitaba gritar, ni suplicar, ni mendigar lugar. Me bastaba con saber que no me había borrado a mí mismo. El proceso legal avanzaba, pero mi proceso interior iba aún más profundo. Me reconcilié con fotos antiguas, con cartas que me escribió Nora, con los dibujos que Martín me daba cuando tenía 6 años. Lloré, sí, pero no de tristeza. Lloré por todo lo que había amado. Y por lo que aún podía amar. Compré una libreta nueva. Empecé a escribir mis memorias. No para publicarlas, para entenderme, para dejar algo más que papeles y cuentas. Para que, si un día mis nietos preguntaban, alguien pudiera mostrarles no solo lo que pasó, sino quién fui. Papá, ya no podés vivir acá, me había dicho, pero ahora sabía que no era cierto. Podía vivir donde quisiera, siempre y cuando no olvidara quién era. Y yo empezaba a recordarlo. Claro. Aquí tienes el siguiente capítulo con la intensidad emocional y el desarrollo narrativo acorde al estilo anterior. Se mantiene el tono íntimo, confesional, con un cierre de acto poderoso. Llegó el día. No lo marqué en el calendario. No le puse nombre, solo lo esperé en silencio, como se espera una tormenta que lleva semanas gestándose. Ya no me temblaban las manos, ni me ardía el pecho como al principio. Era una mezcla extraña de serenidad y justicia, porque esta vez no iba a pedir permiso. Esta vez iba a entrar por la puerta que yo mismo pagué, levanté y defendí por décadas. El juzgado estaba lleno de ecos, pasillos fríos, sillas plásticas, caras apuradas. Pero para mí, todo se sentía lento, casi suspendido, como si el mundo supiera que lo que estaba por ocurrir no era solo un trámite legal,
sino un ajuste profundo entre lo que uno da y lo que uno merece. Mi abogado, Darío, me saludó con un gesto tranquilo. «Todo está en orden», dijo. «Es tu casa. Nunca dejó de serlo». Yo asentí. A los pocos minutos llegaron ellos. Martín entró con los hombros caídos. Mariana, rígida, sin mirarme. Los dos con ropa cara y caras de piedra. Pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no era soberbia, era temor. No miedo a perder la casa, sino miedo a enfrentar el espejo. Porque ese día, sin importar el fallo, iban a tener que ver lo que se habían convertido y lo que habían destruido. Nos sentamos frente al juez. Un hombre de voz firme, pero mirada humana. Revisó los documentos, las escrituras, las pruebas de residencia, mis testigos, 2 vecinos, un exalumno, y el contador que me ayudó a mantener los impuestos al día durante todos esos años. Entonces me pidió que hablara. No leí nada. Solo hablé desde el lugar donde habita lo más hondo del alma. Su señoría, yo no estoy aquí porque quiera castigar a mi hijo. Estoy aquí porque quiero recordarle. Que existo. Esta casa la construí con mis manos. Cada ladrillo tiene mi sudor, mis noches sin dormir, mis renuncias. Fue mi hogar. Luego fue el suyo. Nunca se la quité. Me desperté con el canto de los pájaros. No lo hacía desde hacía años. No era que antes no cantaran. Era yo quien ya no los escuchaba. Vivía con el alma tan ocupada en sobrevivir que había dejado de prestar atención a la vida. Pero esa mañana, cuando el sol entró por la ventana del comedor, supe que algo dentro de mí había cambiado. No por orgullo, por paz. Había recuperado mi casa, sí. Pero más importante, me estaba recuperando a mí mismo. Durante semanas no quise recibir visitas. Necesitaba aprender a estar conmigo de nuevo. Descubrir qué me dolía, qué me hacía bien. Volver a caminar por los pasillos sin sentirme intruso en mi propia vida. Poco a poco, empecé a limpiar los rincones, donde se acumulaban no solo polvo, sino años de silencios y renuncias. Saqué cajas viejas del altillo. En una encontré las cartas que mi esposa me escribía cuando trabajaba afuera, los dibujos torpes de Martín cuando era niño, las fotos de los cumpleaños donde aún me miraba con orgullo. No lloré, pero me senté en el suelo y las acaricié como si fueran pedacitos de mi alma que me estaban siendo devueltos, uno por uno. Una tarde, mientras barría el patio, escuché una voz suave del otro lado de la reja. «¿Le molesta si le traigo unas tortas fritas?» Era Nora, la viuda del carnicero. Tenía las manos cubiertas de harina y los ojos curiosos. «No me molesta, señora», le respondí con una sonrisa tímida. Me alegraría. Ese fue el comienzo de algo pequeño, pero cálido. No éramos jóvenes, pero nos entendíamos con miradas. A veces, se sentaba en el umbral con su costura, mientras yo cortaba leña o pintaba un banco viejo. Otras, compartíamos un mate y hablábamos de nada, del clima, de los nietos, de la radio. Lo simple, lo verdadero. Un domingo me invitó a la iglesia del barrio. No soy muy de rezar, pero fui. Y ahí, sin quererlo, empecé a reencontrarme también con los otros. El padre Lucas M. me pidió si podía ayudar a arreglar unas estanterías en el salón comunitario. Dije que sí. Después fueron los bancos. Luego, un par de clases de apoyo escolar. Antes de darme cuenta, estaba yendo 2 veces por semana a enseñar lectura a chicos que no tenían padre, ni abuelo, ni nadie que les contara historias. ¿Y usted fue maestro?, preguntó uno, con los ojos bien abiertos. Fui muchas cosas, le respondí. Pero sí, eso fui con gusto. Me escuchaban con una atención que me conmovía, como si cada palabra que yo dijera pudiera sembrar algo en ellos, y tal vez era cierto. Porque a veces el cariño también se enseña con cuentos. Volver a enseñar me devolvió el pulso. Ya no me sentía inútil, ni descartado. Había vivido creyendo que mi única utilidad era mantener un hogar con dinero. Pero entendí que la verdadera herencia no está en las casas, sino en el ejemplo. Una mañana, al salir del centro comunitario, vi a Martín en la vereda de enfrente. No se acercó, solo me miró un instante y bajó la cabeza. Estaba con su hija menor. Tenía la misma mirada que él de niño. La nena me saludó con la mano. Yo le sonreí. Martín quiso decir algo. Se arrepintió. Y yo, por primera vez,
No sentí rencor, solo compasión, porque entendí que él también había heredado algo. El miedo. El miedo a fallar, a no ser suficiente, a repetir los errores de su padre. Y en ese miedo, me había lastimado. Pero ya no era mi tarea sanarlo. Mi tarea ahora era cuidar lo que me quedaba de vida. Y hacerlo bien. Una tarde de lluvia, Nora me dijo: ¿y si plantamos un limonero? ¿Por qué un limonero? Porque tarda años en dar fruto. Como usted. Pero cuando da, es fuerte, es sabroso y no se olvida. Compramos uno pequeño en el vivero. Lo plantamos juntos al fondo del patio. Ella lo regaba. Yo lo miraba crecer. Era nuestro símbolo de lo que venía. Algo que no era pasado, que no tenía heridas. Solo raíz y esperanza. Empecé a escribir. Primero anotaciones sueltas, en un cuaderno gastado. Luego, páginas enteras. Cuentos. Recuerdos. Reflexiones. No para publicarlas. Para entenderme. Para dejarle algo al que venga después. Porque descubrí que escribir también es construir hogar. Algunos domingos, los niños del barrio venían a la casa. Les contaba historias. Les preparaba chocolatada. Me escuchaban como si fueran aventuras del otro mundo. Y yo, por dentro, sentía que estaba sembrando algo que no me iban a quitar nunca más. Una tarde, sonó el timbre. Era Martín, solo, sin avisar. ¿Puedo pasar? Asentí. Se sentó en la silla del comedor, la misma donde me senté yo la última vez antes de que me echara. No vengo a pedir nada, dijo. Vengo a pedir perdón. No contesté. No espero que me lo des hoy, pero quería que lo escuches de mí. Me equivoqué, papá. Y lo peor fue haberme dado cuenta tarde. Lo miré. No era el mismo. Había envejecido. Tenía ojeras, el alma caída. Pero también tenía algo que antes no. Humildad. Me llevó mucho tiempo entender todo lo que hiciste por mí. Ahora que mis hijos crecen, lo veo. Y duele saber que no te supe cuidar. Se le quebró la voz. No le dije, te perdono. No todavía. Pero me levanté, fui a la cocina y serví 2 mates. Volvió a mirarme, confundido. Eso quiere decir que puedo quedarme un rato. Eso quiere decir que todavía hay tiempo, le respondí. Pero hacelo valer. Pasamos la tarde hablando del limonero, de la escuela, de Nora, del centro comunitario. No hablamos del pasado, ya no hacía falta, porque, por primera vez en mucho tiempo, el futuro tenía lugar. Y esa noche, cuando me acosté, entendí algo que tardé toda una vida en aprender. Uno no renace de golpe, uno renace en cada acto de dignidad, en cada basta que se dice con calma, en cada puerta que se abre a tiempo, en cada semilla que uno planta sin esperar nada, solo por creer que todavía vale la pena ver florecer algo nuevo. Y yo, a mis años, había vuelto a florecer. No sé si esta historia que acabo de contar servirá de algo para alguien. Quizás solo sea un desahogo tardío, un intento de ponerle palabras a tantos silencios que arrastré durante años. Pero si hay alguien allá afuera, alguien que sienta que está solo, traicionado, sin rumbo, tal vez estas líneas le lleguen como un farol encendido en medio de la noche. No para decirle qué hacer, sino para recordarle algo que a mí me costó toda una vida entender. La dignidad no se mendiga, se vive. Durante muchos años creí que amar era aguantar, que ser padre era dar sin medida, sin pausa, sin queja, y quizás no estaba tan equivocado, porque el amor verdadero sí es entrega, pero también es respeto. Y cuando uno se entrega tanto que desaparece, entonces ya no es amor. Es abandono de uno mismo. Me costó entender que no estaba siendo egoísta por querer un lugar propio, una voz, un respiro. Me hicieron sentir que exigir respeto era rebeldía, que poner límites era desagradecimiento. Y me lo creí. Me tragué la culpa, el miedo, la idea de que solo servía si era útil, si producía, si callaba. Pero no. Uno sirve por el simple hecho de ser. De estar. De haber amado con las manos rotas y el corazón abierto. Si algo aprendí, es que los vínculos que duelen no siempre se curan con más paciencia. A veces, el mayor acto de amor propio es irse a tiempo. O quedarse, pero distinto. Con la frente alta y la puerta del alma bien cerrada a lo que no suma.
a lo que resta, a lo que apaga. Aprendí que los hijos no nos deben nada, pero tampoco tienen derecho a usarnos, que el respeto no se hereda, se construye, que la sangre pesa, sí, pero no justifica todo, que la familia se elige cada día, en los gestos, en las palabras, en la forma de mirar sin juicio. Y que a veces, la familia verdadera no es la que comparte el apellido, sino la que te cuida el corazón. Me enseñaron a sacrificarme, pero no a decir basta. Me enseñaron a dar, pero no a recibir. Me enseñaron a quedarme, aunque doliera. Pero la vida, con su modo lento y feroz, me enseñó algo más valioso, que nunca es tarde para volver a empezar. No importa cuántas veces te hayan echado, ignorado o traicionado. Si todavía respiras, todavía podés reconstruir. Quizás no como antes, quizás no con los mismos, pero sí con lo que te queda. Tu historia, tu voz, tu esperanza. Yo creí que mi vida terminaba cuando me sacaron de mi propia casa. Y sin embargo, era apenas el comienzo. El comienzo de una etapa más honesta, más sencilla, más mía. Empecé a hablar menos y a escuchar más. A observar lo que me rodeaba con una ternura nueva, como quien mira por primera vez lo que siempre tuvo delante. Redescubrí el valor de un mate compartido, de una charla sin apuro, de un silencio que no incomoda, y sobre todo, aprendí a perdonar. No porque los demás lo merecieran, sino porque yo necesitaba descansar. Perdonar no fue olvidar, ni justificar. Fue soltar la carga. Fue decir, ya no me pertenece el rencor. Que cada uno cargue con lo suyo. Yo elijo vivir liviano. También aprendí que uno puede sembrar, y sembrar, y sembrar, sin ver nunca la cosecha. Y que eso no significa que fue en vano. A veces, la semilla tarda más de lo que uno espera. A veces, la lluvia llega después de años. Pero llega. Hoy, cuando veo a mi nieta escribirme una carta sin faltas de ortografía, o a un chico del barrio saludarme con respeto, siento que algo de lo que fui sigue creciendo. Y eso basta. No tengo riquezas. No tengo reconocimiento. Pero tengo paz. Y esa es la herencia que quiero dejar. Si estás leyendo esto y sentís que nadie te ve, que tus esfuerzos no valen, que tu entrega no fue correspondida, solo quiero decirte una cosa. No estás solo, tu historia importa. Tu dignidad no tiene fecha de vencimiento, y todavía estás a tiempo de volver a vos. De ponerte en primer lugar. De vivir, no para complacer, sino para honrarte. A veces, las grandes decisiones de la vida no se gritan. Se toman en silencio, con lágrimas en los ojos y la cabeza en alto. Y esas decisiones, aunque duelan, te salvan. Te salvan de el olvido, de la amargura, de la costumbre de agachar la cabeza. Porque vivir con dignidad, en este mundo que te empuja a callar, ya es un acto de valentía. Yo, un hombre común, traicionado por su propio hijo, expulsado del lugar que construyó con sus propias manos, volví a levantarme, no para vengarme, sino para recordar quién era, y esa, tal vez, fue la victoria más grande de mi vida, que no me convirtieron en lo que intentaron hacerme creer que era, que no me volví amargo, ni cínico, ni vengativo, me volví más humano, y eso sí vale la pena. Gracias por leerme. Ojalá que algo de lo que aprendí también te sirva a vos.